¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, de su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión presentaremos nuevamente la serie El misterio de la encarnación. ¿Verdad? Estamos estudiando la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vino a este mundo? ¿Con naturaleza humana caída o con naturaleza humana impecable? Es decir, como la de Adán antes de su caída. Y hablábamos en la primera parte acerca de que los de la nueva teología en el área de la cristología defienden con este argumento de que Jesús fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo y por consiguiente su naturaleza espiritual fue impecable, sin mancha, sin tendencia al mal. ¿Es esto cierto? Pero antes de continuar, quiero invitarles para que podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor. Reconocemos ante ti que no somos dignos y que también no somos especialistas en este tema. Sin embargo, Padre eterno, ayúdanos porque queremos dar a conocer las verdades bíblicas en esta área. Sabemos que es un tema muy solemne y que debemos abordarlo quitándonos pues los zapatos, las sandalias, porque estamos entrando en un área santa. Ayúdanos, Padre eterno, en esta hora. Perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Deseamos que para poder entender esto, para poder demostrar que el argumento que utiliza el doctor Alberto Traeger en su exposición de este tema no puede ser demostrado bíblicamente, y que de mucha utilidad puede ser para entender este asunto un estudio de comparación que arroje luz al respecto. Y decíamos, ¿comparación de qué? De otro acto de Dios efectuado por el Espíritu Santo y que da como resultado una nueva creación. Así que bienvenidos a este estudio de la serie El misterio de la encarnación, en el que vamos a continuar, ¿sí? En la parte 2A, ¿verdad? Y estábamos hablando acerca de la eternidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Y vamos a continuar en esa parte. Hablábamos de que Jesús es el único en su género, y lo que sucede es que ese Hijo único, que era Dios igual al Padre, se hizo hombre en la encarnación, al unir con la humanidad, ¿verdad? En el vientre de María, ¿verdad? Y al nacer de ella nace el nombre y el hombre de Jesús. No el Hijo de Dios que ya era desde la eternidad, no es eso lo que nace el hombre Jesús. La criatura humana a la que se le da el nombre de Jesús. La divinidad no puede nacer porque entonces no sería divinidad.
nace la humanidad que fue creada en el vientre de María. Por eso dice la palabra de Dios acerca de él, se le llamará Jesús, el santo ser que nacerá. Asimismo, en el Antiguo Testamento se había dicho también en Isaías 9:6, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ah? No se le llamaría así antes de que naciera de María. O sea, no se le llamaba así antes de que naciera María, por supuesto que sí. Y se le llama, no significa que a partir de ahí, sino que será reconocido como tal. Eso es lo que está detrás de esta declaración. Ahora pues, si lo que nació de María fue el Hijo de Dios unigénito que fue enviado, que de paso sería una contradicción, puesto que no puede nacer después de ser enviado. Pero si así fuera, tuvo Dios que haber iniciado o tenido su origen en el vientre de María. ¿Y cómo puede ser semejante aberración? Si fue el mismo Dios quien engendró en María a Jesús, ¿acaso puede haber un razonamiento más ilógico que ese? Ahora bien, ¿quiere decir que Jesús no fue llamado Hijo de Dios por la encarnación? No, no quiere decir eso. Jesús fue llamado Hijo de Dios por la encarnación, por supuesto. Esa es una de las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Sobran los textos para demostrarlo. Otra pregunta importante aclarada, ¿verdad? El hecho de que Jesús haya sido engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, ¿no lo hace a él único, exclusivo como persona? Claro que sí. Claro que es así. Eso también es cierto. Es indiscutible. Ningún ser humano ha venido ni vendrá a este mundo por el medio que vino Jesús. Él es el único. Por eso, ese acto divino es irrepetible. Pero entonces, no hay razón alguna en el argumento de los defensores de la nueva teología al decir que Jesús, en calidad de ser único, distinto a nosotros en cuanto a la naturaleza humana se refiere, ¿verdad? La única respuesta es no. No hay razón en dicho razonamiento. ¿Por qué? Porque en lo que a naturaleza humana se refiere, la Biblia es clara en que la naturaleza del Hijo de Dios en su encarnación fue la naturaleza que había en la criatura de la que se tomó esa naturaleza, es decir, de María. En su vientre fue la encarnación. Y la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de naturaleza humana tenía María? ¿Caída o no caída? ¿Existió ella antes de la caída de Adán o después? Sin duda, esta pregunta es simple, pero es necesaria hacerla porque los defensores de la nueva teología pasan por alto los mismos fundamentos del tema en sí. ¿Cuáles son esos fundamentos? Que la encarnación del Hijo de Dios se llevó a cabo no en un vacío, sino en un vientre. Y ese vientre pertenecía a una mujer, y esa mujer era un ser humano nacido después de la caída de Adán, y por lo tanto su naturaleza humana era caída. Esta afirmación o verdad es innegable. Puede entenderla sin ninguna base, o se puede entender sin ninguna base académica. El Verbo se hizo carne, Juan 1:1. En un vientre de una sierva de Dios, sí, con naturaleza caída, como todo ser humano después de la caída de Adán. La pregunta que surge ahora es básica y fundamental. ¿Cuál es? Es cierto que María era un ser con naturaleza caída, pero al ser el Espíritu Santo el que engendra en ella, el ser que nacería viene a ser único en su clase, porque no lo engendra hombre, aun cuando se ha engendrado en un vientre de una criatura caída como era María. ¿Es eso así o no? Si esto es así, el niño que nace de María es único en su clase. ¿Y es así? Sí. Esto es así.
el niño que nace de María es único en su clase. ¿Ah? Él es único en su clase, pero la razón de esa exclusividad no está en la naturaleza humana que toma, sino en la naturaleza dual. Veamos esto de más cerca. La función del Espíritu Santo en la encarnación del Hijo de Dios es unir dos naturalezas en el vientre de una mujer, es decir, unir, vincular, relacionar al eterno Hijo de Dios que era desde siempre, es decir, al que junto con el Padre llevó a cabo la creación de todo el universo y de toda una criatura y de toda criatura, como con la humanidad en vientre de una mujer. El resultado de esa unión es un ser con una naturaleza dual, divina humana, Jesucristo, de tal manera que a partir de ese momento hay una existencia, un ser que es a la vez divino y humano, y como tal es único en su clase. Aclaremos, no solo es único en su clase a partir de allí, entre nosotros, no solo es único hombre, que además de hombre es Dios, ahora es único aún en la misma deidad, o entre la misma deidad. ¿Por qué? Porque es el único de ellos tres que además de ser divino, es humano. Por supuesto que la encarnación hace de Cristo un ser único, exclusivo. A partir de la encarnación hay en el universo, en esta tierra, un ser que además de ser Dios, ahora también es hombre. ¿No lo hace ser un ser único? Por supuesto que sí. Es más, en que pasa a ser también a partir de ese momento un ser único en la deidad, aumenta su naturaleza exclusiva. En otras palabras, eso lo hace más único todavía. Pero así como el hacerse hombre no altera nada a su deidad, en el sentido de que sigue siendo 100% Dios, ¿o sí se altera? No, Él sigue siendo 100% Dios, es decir, no pierde nada de su deidad. De la misma forma en la que sigue siendo Dios, no cambia la naturaleza humana que asume. Esa naturaleza humana que es formada por la divinidad de Cristo hacia sí mismo, para unirla consigo mismo, sigue siendo la misma que era en el momento en que fue formada. Una naturaleza humana procedente de una mujer nacida después de la caída de Adán, y por lo tanto tomó una naturaleza caída. No hay cambio de la naturaleza cuando éstas se unen en el acto divino de la encarnación. Hay una unión de naturalezas, no cambio de naturalezas. En este sentido, hay que aclarar aquí, y que por supuesto que sí, hay un cambio en la naturaleza humana caída, al darse la unión entre las dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Y ese cambio en la naturaleza humana, en cuanto a que es transformada, ¿verdad?, de tal manera, que la naturaleza espiritual a partir de ahí es controlada por el Espíritu Santo. Pero eso es cambio en la naturaleza, no cambio de naturaleza. Esto es lo mismo que ocurre en el contexto del nuevo nacimiento, de acuerdo a 2 de Corintios 5:17, donde el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Donde también hay unión de naturaleza divina con la humana. Los nacidos de nuevo experimentan un cambio en sus naturalezas caídas en el área espiritual. Estos son transformados en esa área. Pero otra vez hay que recalcar aquí lo mismo. Hay un cambio en sus naturalezas, no cambio de naturalezas. Los nacidos de nuevo siguen teniendo sus naturalezas espirituales caídas, pero no son más impíos. Algo ha cambiado en sus naturalezas, pero no se les ha cambiado sus naturalezas, eliminándoles su naturaleza caída. Con esto bien identificado, podemos ahora avanzar. El ser humano que nace como resultado del engendramiento del Espíritu Santo
en el vientre de María, es un ser humano con naturaleza espiritual regenerada. Es decir, un niño que nace de María lo hace con naturaleza física caída, como la de todo ser humano, con naturaleza espiritual caída también, pero regenerada, que es la naturaleza espiritual de los nacidos de nuevo. De modo que Jesús no nació con una naturaleza espiritual caída y enemistada con Dios, como nacemos todos los demás seres humanos, sino que nació con una naturaleza espiritual caída, sí, pero regenerada por el Espíritu Santo. Él nunca nació de nuevo, porque no lo necesitó, solo necesitaba nacer de nuevo el que ha pecado, y él nunca pecó. La naturaleza espiritual con la que él nace, Jesús, es caída, pero controlada 100% por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, su naturaleza espiritual era caída, pero regenerada, a tal grado que la vida de nuestro amante Salvador, esa naturaleza espiritual caída, nunca se le permitió dominar sobre su naturaleza regenerada, creada por el Espíritu Santo en Jesús desde el vientre de su madre. De modo que lo que el Espíritu Santo hace en aquellos que convierte en nacidos de nuevo a través de la regeneración, lo hizo en Cristo desde el engendramiento. Esto significa que Jesús no nació como nacemos nosotros, en el sentido de que nosotros nacemos con naturaleza espiritual caída y enemistada con Dios, una naturaleza espiritual no regenerada, impía. Eso es exactamente así. Jesús nació de María espiritual caída, sí, contaminada, como la de todos nosotros, pero regenerada. Él nació de María con la naturaleza espiritual caída, pero regenerada, con la naturaleza espiritual de un nacido de nuevo, aun cuando él no se da porque haya nacido de nuevo, no por su engendramiento del Espíritu Santo desde el vientre de María, ¿verdad? Lo hace esto distinto a nosotros. Es decir, esta situación hace que Jesús sea no del todo igual a nosotros. Por supuesto que sí. Aparte de él, todo ser humano ha pecado. De eso no escapan ni los nacidos de nuevo. La Biblia es más que clara en esa triste realidad. No hay hombre que no haya pecado, ni son pocas las citas que así lo dicen. ¿Por qué es esto así? Porque a excepción de Jesús, todos los seres humanos somos engendrados y nacemos con la naturaleza espiritual caída, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 5:12, y también el apóstol Juan en 1 de Juan 3:4, y enemistada con Dios. Y a partir de ahí, desde el momento que tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, hasta que se dé en nosotros el nuevo nacimiento, si es que se da, pecaremos por naturaleza. Es decir, en ese lapso, desde que tenemos capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, hasta que se dé el nuevo nacimiento, lo natural, lo normal es que pequemos. No puede ser de otra forma. Durante el lapso, la Biblia define ese acto como carnal en Gálatas 5:19-21. Vendidos al pecado, guiados por las obras de la carne. Sin la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 8:7. Notemos que esta última expresión, en esta última expresión, la Escritura nos dice que no solamente el hombre durante ese lapso no quiere hacer la voluntad de Dios, obedeciendo su ley, sino que su problema es mayor. No solo es que no quiere, se trata de que no puede, aunque quiera. Pero, un momento, ¿no dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 18-24, que el hombre en ese estado quiere pero no puede? Entonces, ¿no hay aquí contradicción? No la hay. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento que el hombre caído y regenerado que quiere obedecer a Dios, es porque precisamente se ha dado ese primer encuentro entre el pecador enemistado con Dios y el Espíritu Santo. Se ha dado ese primer llamado, esa primera invitación del Espíritu Santo al hombre a cambiar de situación, a reconciliarse con Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:18-19.
Si el hombre no resiste a esa primera invitación divina, que es la que da el deseo de querer, Filipenses 2:13, que nunca le nacería de él, hombre, de sí mismo, ¿verdad? Si esa invitación no se rechaza, el primer paso se ha dado para que en cualquier momento, a partir de ahí, pueda ocurrir la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿verdad? Aquí podemos también nosotros entender cuál es realmente nuestra situación, si hemos nacido de nuevo o no, ¿verdad? ¿Verdad? Si ya dimos ese primer paso, ¿verdad? Si ya estamos siendo regenerados, ¿verdad? Este regeneramiento es un proceso que puede durar toda la vida, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es dar el primer paso. El regeneramiento de una nueva criatura de esa naturaleza caída sigue siendo caída y lo será hasta la segunda venida de Cristo. Ahora está sujeta por el Espíritu Santo y que será eliminada por todo en la segunda ocasión de la venida de Cristo, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 54. Ese es el caso de nosotros como seres humanos, pero no fue el caso de Jesús. Él es diferente. ¿Por qué es diferente? Todos los humanos nacemos enemistados con Dios y regenerados. En el caso especial de Jesús, Él nació amistado con Dios, con una naturaleza espiritual caída, pero regenerada. El ser humano, desde que puede discernir entre el bien y el mal, hasta que nace de nuevo, solo vive para desobedecer a Dios. No puede guardar la ley de Dios. Jesús no pasó por ese periodo de tiempo. Él estuvo amistado con Dios desde su engendramiento. El ser humano necesita nacer de nuevo. Jesús nunca necesitó tal cosa. ¿Lo hace esto diferente a nosotros o no? Definitivamente sí, porque esto significa que Él nunca pecó. Con esto contestamos a la pregunta: ¿sin pecado significa no poseer naturaleza espiritual caída? ¿Por qué creen que la hermana White fue tan categórica cuando especificó en su carta que se ha hecho famosa al pastor a quien la escribió y que sin duda ha sido mal utilizada y tergiversada por los defensores de la nueva teología al aplicarla a una naturaleza humana de Cristo no caída para diferenciarlo de nosotros? Miren lo que dice la sierva del Señor: que nunca hubiera en nosotros la más mínima idea de que Cristo fue totalmente igual a nosotros. ¿Verdad? Debido a que esto es así, Él era completamente distinto. Podemos decirlo en ese sentido, pero es esta la razón, ¿verdad? No porque no tenía naturaleza como nosotros, sino porque estamos hablando de un ser que nació amistado con Dios, distinto a nosotros. Un ser que además de humano fue y es divino, o era divino ya. Nosotros no lo somos. Por supuesto que nunca debemos hablar de Él como alguien totalmente igual a nosotros, pero es por esas razones, repito, no porque no tuviera esa naturaleza humana caída como todos nosotros, tanto física como espiritualmente, sino por la realidad de que Él nunca estuvo, por un periodo que estuvo enemistado con el Padre Eterno, porque Él nunca pecó. Nunca fue del todo igual a nosotros, pero en ese sentido, nunca necesitó convertirse, nunca necesitó nacer de nuevo. Eso es lo que hace ser distinto a nosotros. No la naturaleza humana que asumió. Y no solo eso, enfatizo, sino que además de hombre es Dios. ¿No lo hace Él único entre nosotros? Pero nos lleva a otra pregunta, y que es de vital importancia que la contestemos aquí. ¿Cuál es esa pregunta? Si Jesús no nació con la misma naturaleza espiritual caída, no regenerada, con la que nacemos todos los demás seres humanos, entonces no es Él mi modelo en el lapso en que nosotros, por no haber nacido de nuevo, estamos enemistados con Dios. Es así, hermanos. Jesús nos vino a mostrar con su vida que como impíos, ¿verdad?,
porque eso somos antes del nuevo nacimiento, no podemos obedecer la ley de Dios. Él nos vino a demostrar que podemos vivir una vida sin pecado. Habría venido en tal caso a demostrarnos lo imposible, pues el impío y regenerado, el no nacido de nuevo, está separado de Cristo por el pecado, y nuestro Señor y Salvador fue muy claro al decir: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y ese nada incluye sus mandamientos. No los podemos obedecer en nuestra condición de irregenerados. Solo Él, nacido de nuevo, puede obedecer sus mandamientos. Y aquí nuevamente podemos sopesar o meditar en si nuestro estado es ya en un proceso de regeneración o no, ¿verdad? Jesús nos fue dado como modelo, es decir, Jesús no fue dado como modelo para el impío, sino para los nacidos de nuevo, para los que han sido engendrados por medio del Espíritu Santo, por Dios, sin intervención de hombre, así como fue con Él. De acuerdo a Juan 1:13, Jesús es un modelo de vida para los que tienen a Dios como Padre divino. Los engendrados no de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿verdad? Para ellos es modelo su vida, no para el irregenerado, no para el que sabe solo pecar. Y en respuesta al doctor Alberto Dreyer, si hay otros además de Jesús que tienen a Dios por Padre eterno, ¿verdad? Claro que sí. Sí, no solamente es nuestro amado Salvador, ¿verdad? Esos otros son todos los nacidos de nuevo. Y si usted insiste en que a los nacidos de nuevo o en ello ya hubo naturaleza humana de por medio, porque nacieron de una mujer, mientras que Adán no, debiera recordar que también Jesús nació de mujer. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, y de paso hay un asunto muy importante aquí, que el argumento del doctor Dreyer, que dice el problema lo tenemos nosotros, o que tenemos los que tenemos naturaleza caída porque nos engendró hombre. Pero cuidado, eso significa que la transmisión de la naturaleza humana caída viene solo del hombre, no de la mujer, ¿verdad? Entonces estamos entrando aquí en una teología sumamente extraña que en su momento ya vimos. Pero volviendo al punto, Jesús es modelo para aquellos en los que se dio la encarnación, unión de naturaleza divina con la naturaleza humana, produciendo en ellos un nuevo nacimiento, la creación de un nuevo ser, una nueva criatura en la que se mantiene todavía su naturaleza humana caída, tanto física como espiritualmente, pero ahora controlada y dirigida por el Espíritu Santo, que los vuelve en amistad con Dios y los capacita entonces para obedecer los mandamientos como Él. Jesús los obedeció. Jesús no es un modelo de dejar de pecar. Noten que esto es muy importante, porque Él no tuvo nunca que dejar de pecar, puesto que nunca lo hizo, nunca pecó. Jesús es modelo de que se puede no pecar estando unido a Dios. De eso sí es modelo. El modelo de vida sin pecado para los regenerados, para los engendrados, no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Los que son modelo en cuanto se pueden dejar de pecar son otros hombres y mujeres representativos como Enoc, Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque si no dejaron de pecar, no estarían donde están. Y que dejaron de pecar antes de su ida al cielo y no a partir de su ida. Esto puede verse en muchas formas en la Biblia. Si queremos que de alguna importancia es señalar que así como la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María es y sigue siendo un misterio, lo es también la obra del Espíritu Santo en la mente del ser humano, en quien al implantarle la naturaleza divina, o lo que es lo mismo, unir la naturaleza divina con la naturaleza humana,
que produce el nacimiento de una nueva criatura, de la que no desaparece su estado caído, pero que ahora lo controla en el sentido positivo, lo guía y lo dirige el Espíritu Santo. Ambas cosas son un misterio porque involucran los mismos elementos. No solo la encarnación es un misterio, pues nadie puede explicar realmente cómo se llevan a cabo ambas. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 304, miren lo que dice la sierva del Señor. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y muchos otros temas presentados en la Biblia son misterios demasiado profundos para que los explique la mente humana o siquiera los comprenda plenamente. Pero Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes evidencias de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos comprender todos los misterios de su providencia. Con respecto a estos dos temas, tenemos por delante la unión de la naturaleza divina con humana. ¿Y cómo puede ser tal esto? Reconocemos que en estos temas solo podemos arañar la superficie, pero lo suficiente para poder entender lo que por ahora necesitamos entender para efectos de nuestra salvación. Es importante que así como la implantación de la naturaleza divina en los nacidos de nuevo, ¿verdad?, o lo que es lo mismo, el hecho de que sean engendrados por el Espíritu Santo sin voluntad de carne y de voluntad de varón, no elimina ese acto, no elimina de esas personas la naturaleza humana espiritual caída. Ese hecho es muy importante que lo entendamos porque vamos a comprobar entonces que lo que ocurrió en el mismo proceso de la unión divino, de la unión de la divinidad en el vientre de María, produce el mismo efecto. No elimina la naturaleza humana caída en la que realiza ese acto, sino que la mantiene. Solamente que esa naturaleza humana caída va a ser naturaleza humana regenerada. No se convierte en naturaleza humana no caída por ser engendrada por el Espíritu Santo. No hay tal enseñanza en la Biblia. Tal vez para concluir es importante señalar eso. No tiene fundamento en las Sagradas Escrituras, por tanto, de los testimonios de la hermana Helen G. White. El concepto del por qué se une la naturaleza divina con la humana, se elimina la naturaleza espiritual caída, ¿verdad? No hay tal caso en la Biblia. Hasta aquí nuestro estudio, y si el Señor permite, abordaremos otro tema titulado cuando la delimitación del significado de un término se hace sin fundamento. Por supuesto, en respuesta al doctor Alberto Treyer y también con el propósito de ampliar nuestro conocimiento en este tema acerca de la naturaleza humana de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que el Señor le bendiga y hasta pronto.